Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar. Juárez Castillo, muy complacido de estar esta noche con ustedes compartiendo esta hora para comentarles de los últimos acontecimientos importantes en el plano político, institucional de nuestra nación, luego del golpe de Estado electoral que el Palacio Nacional, en combinación con sus sirvientes de la Junta Central Electoral, le dieron al proceso electoral del 16 de febrero, porque ni más ni menos eso fue lo que sucedió. República Dominicana no pudo ir a elecciones porque el gobierno de Danilo Medina explotó las elecciones con la engañifa automatizada que siempre le hemos comentado a ustedes, que denunciamos en múltiples ocasiones el doctor Leonel Fernández Reina, sus fuerzas aliadas, y era prácticamente una obsesión. Ya entendemos por qué, porque era la única manera que tenían de trampear unas elecciones. El problema es que la trampa fue tan grande que explotó el proceso completo y República Dominicana pasó por el bochorno de que su democracia, su constitución que ordenaba que se votara, el pueblo dominicano votara el 16 de febrero, fue atropellada, fue volada por los aires. Entonces, con una indolencia, diríamos, increíble, porque ni siquiera se produjeron los estremecimientos correspondientes para que esa estructura adocenada, totalmente servil, que está ahí en la Junta Central Electoral, encauzara, en la medida en que era necesario, la remoción. Lo que pedían las circunstancias era que se fuera la Junta completa, con todo y jueces, porque estamos hablando de una Junta en el peor de los, en el más indulgente de los casos para ellos, inservible desde el punto de vista operativo, totalmente inservible. ¿Para qué está una Junta Central Electoral? Para dar elecciones. ¿Las dio? No, no las dio. ¿Ha dado una explicación? Sí, la dio. Dijo que fue un error de ellos cargando nada más y nada menos que la boleta. Esas son las elecciones. Eso, las boletas electorales en las kits de votación son las elecciones. Si ustedes tuvieron un alegado error, que no fue error nada, sino un fraude descomunal y obsceno, cargando nada más y nada menos que las elecciones, entonces es una junta totalmente inservible que no sabemos qué hace ahí todavía. Lamentablemente, las fuerzas políticas que han gravitado fundamentalmente en el país en esta crisis, que son los partidos políticos, sobre todo dos bloques muy caracterizados ya. Un bloque que lleva como candidato presidencial al doctor Leonel Fernández Reina, compuesto por 6 organizaciones, y el bloque que postula a Luis Abinader, también por 6 organizaciones o 7, a veces, sí, son 6 organizaciones. Entonces está también la fuerza política de Guillermo Moreno, y está otro candidato presidencial que creo que es Ismael Reyes Cruz, que es lo que se está diciendo. Esos actores políticos, de alguna forma, entendieron que el proceso era imposible de interrumpir por la vía de una remoción completa de ese órgano. Y nos hemos estado acomodando a la situación, con los riesgos enormes que eso entraña. Aunque, debemos decirlo, hay un ingrediente importante, y es que con motivo de esta debacle electoral e institucional que sufrió República Dominicana, el impulso del estupor fue tan grande que la Junta se tuvo que abrir a una intervención mayor de la Organización de los Estados Americanos, ya en el plano de determinar lo que sucedió, deslindar consecuencias, responsabilidades y tener un criterio experto que es vinculante a la Junta y al gobierno dominicano.
Eso sí puede que sea un elemento, y sí puede, es un elemento importante. Porque hoy por hoy la suerte de esa Junta Central Electoral depende de ese informe. Es un informe de técnicos, por lo que dijo uno de los principales responsables de esa misión aquí de expertos, apellido Icaza, el señor Icaza. Han encontrado múltiples fallas. Creo que tenemos la imagen del periódico El Día, donde ayer sale la aseveración de que el informe no es solamente relacionado a las fallas, las debacles digitales y operativas de ese proceso, nada más se restringieron al asunto de la data, de la boleta. Fallos de equipos en comicios fueron múltiples, según OEA. Ese informe puede producir un estremecimiento todavía mayor al que produjo popularmente que le sacara esa Junta Central Electoral y ese gobierno dominicano la lengua y se burlara del pueblo dominicano. Que solo por la prudencia extrema del doctor Leonel Fernández Reina y de Luis Abinader no se armó aquí lo que en otros países quizás se hubiera podido armar cuando el país fue sorprendido, ofendido, mandándolo a su casa de una forma totalmente alegre a las 11 de la mañana. Algo totalmente abusivo, antidemocrático, una especie de golpe de Estado electoral. Ahora sabemos ya estos avances de OEA, fallos múltiples en los equipos. Estos fueron los equipos, los famosos equipos automatizados, que denunciamos hasta la saciedad aquí. Sin embargo, ya puede volver. Aunque ese es un avance, y el hecho de que haya una misión de esa naturaleza ya gravitando sobre la suerte de la Junta Central Electoral, no es la panacea ni es la solución total. Porque ya vimos que este gobierno truculento, soberbio y que usa métodos delincuenciales para manejar las cosas, trató de montar el fraude descomunal con representantes de IFES dentro de esa Junta Central Electoral, en sus narices, y de OEA también. Es decir, que las estructuras, el miedo, el terror de bajar del poder y el ímpetu de quererse quedar a como de lugar, ni siquiera respeta a esas entidades. Por lo cual a nosotros no nos cabe duda de que ellos van a tratar de querer hacer un fraude con todo y OEA ahí. Porque lo demostraron. Va a ser más restringida la posibilidad porque todavía están más vigilados y hay más control de la comunidad internacional sobre este proceso que el anterior, para servirle de contrapeso a un poder soberbio y desbordado que usa todos los recursos del Estado, civiles, militares, policiales, de todo tipo de inteligencia, para tratar de quedarse ahí con una dictadura. El pueblo dominicano resistiendo en las calles y la comunidad internacional vigilante desde fuera y ya interviniendo técnicamente bajo protocolos firmados ya con la Junta y con el gobierno. Pero ¿qué decíamos nosotros del proceso? El proceso, señores, es el domingo, no este que viene, sino el otro. Esto no es el año que viene, ¿no? Este proceso es el 15, ahora, el 15 de marzo. Y se hizo así, en forma deliberada. ¿Para qué? Tratar de desinflar las elecciones. La técnica del gobierno ha sido, no podemos ganar por las buenas. No podemos, es más, cada vez es menor la posibilidad de que tenemos de trampear digital. Ya digitalmente es imposible a nivel de pantallas. Los escáneres van a estar restringidos en su uso simplemente a la transmisión del acta firmada por los delegados. Y
se va a hacer una verificación por parte de IFES, pedido por la propia Junta Central Electoral ante la exigencia y la presión de las organizaciones políticas que se lo exigimos, para que esa parte de la transmisión de los datos esté de alguna manera asegurada desde el punto de vista informático de intrusiones de terceros. ¿Cuál es el recurso cruel a que pueden ellos querer poner en práctica o acudir? ¿Cuál? La abstención. No podemos ya poner que cuando el votante vote por una persona le marque otro, como hicieron con el ninguno de las primarias. No podemos hacer fraudes digitales de ponernos 200.000, 300.000 votos como nos dé la gana, manejando un software que ya explotó. Quizás la compra de votos va a estar más restringida. Si el pueblo vota masivamente, nos van a dar una pela de calzón quitado 85-15. Única salida desesperada, aspirar a la abstención. ¿Cómo van ellos a querer aspirar a la abstención? Número uno, técnicas de dislocamiento de votantes. Por eso se le ha exigido a la Junta Central Electoral que explique ya a todos los partidos, que explique una medida que luego de las elecciones del 16 de febrero ha habido una especie de reubicación. Decía una nota de protesta de uno de los partidos, creo que fue el PRM el que primero hizo el requerimiento, de 440.000 electores, que se les decía, chequense por si acaso fueron cambiadas sus direcciones. Una de las posibilidades de fraude es, como se conocen por fines de padrones electorales, por el voto en primarias, más o menos las filiaciones o se tienen un sentido. Bueno, Temístocles Clemente llegó a decir que ellos tenían un mecanismo por el cual ellos podían saber en minuto a minuto por quién votaba cada quien, imagínense. Se dislocan electores para que el voto sea ineficaz. Léase, bueno, se iba a votar en contra del gobierno, pero el elector no encontró dónde votar. Se cansó y se fue para su casa. Un vector. Segundo vector, la decepción de este relajo que pasó el 16 de febrero. Están diciendo no vale la pena votar porque el gobierno nos puso de mojiganga. Tiran la versión con tono mefistofélico de que no, que es la oposición que no quiere las elecciones, que no quiere que la oposición le va a dar una pela con todo y mañas. Se la iba a dar el 16 y ahora se la va a dar mayor, la oposición combinada. Y vamos a analizar un poquito en detalle eso más adelante. Pero tratan de disuadir el voto. Otro foco para disuasión del voto, los recursos. No darle a la Junta los recursos para organizar la logística correspondiente. Cualquier turbación en la votación, que la fila se pase de tiempo, que se canse a la gente votando, hace que la votación baje. Otra posibilidad, los partidos. No les van a dar los recursos, los pusieron a gastar los pocos recursos que le dieron y ahora lo dejan sin recursos para que la logística de poder inducir a su gente a votar, buscarle mecanismos de transporte, eso se caiga. El golpe de Estado al proceso electoral del 16 de febrero lo quieren reformular a la logística electoral. Eso es un manual ABC elemental de fraudes que el gobierno entiende que es la única esperanza que tiene. Por eso los van a intentar todos. Y los partidos tienen que estar muy al tanto. De hecho, en la coalición nuestra se está muy al tanto de todas esas mañas y las medidas que se van a adoptar para contrarrestar las mismas, incluyendo una campaña de inducción a votar. Aquí tiene que ir a votar todo el mundo, con un ánimo plebiscitario.
con un ánimo de referéndum, con un ánimo de que ese voto sea un voto castigo, un voto de protesta, un voto por la democracia. La manera que el ciudadano tiene, aparte de la cacerola en la noche en la casa, de ir a decir, yo voy a ayudar a mi país a sacar a estos tiranitos de ahí, que nos quieren cualquierizar a la República Dominicana, que nos quieren tirar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho al zafacón. Se va a concientizar a que el ciudadano vaya como un referéndum por la democracia a votar el 15 de marzo. Así que no se ilusionen ellos que va a haber desánimo, que va a haber displicencia, al revés. La provocación ha sido tal que el elemento que ellos nos están costando es el voto afectivo, el voto que tiene una razón, fuere por justa indignación, fuere por una causa superior a elegir un regidor o a elegir un alcalde. No, aquí esto no es un voto por un alcalde, por un regidor, nada más. Esto es un voto contra los que nos quisieron quitar la democracia varias veces y que nos dejaron en fila esperando el 16 de febrero y nos dijeron, sacaron la lengua y nos dijeron que a ver si nosotros nos cansábamos y no volvíamos a votar. Bueno, pero ahora vinimos y trajimos al primo, al sobrino, al hermano, a la novia. Porque aquí el que fue agredido, la víctima del 16 de febrero fue el pueblo dominicano, que está herido. Es decir, que ese es un vector de fraude que aunque sabemos que ellos lo van a explorar, es muy probable que lo que le vaya a hacer contraproducente. Pero no podemos soltar la alerta ni la alarma, la posibilidad de que se desanimen sectores de votantes es real y el gobierno la está tratando el Palacio está tratando de estimular eso. La labor de las organizaciones de oposición es fortalecer ese voto castigo, esa militancia por una causa para tener una razón de volver a filas a votar. Así como el pueblo se tiró a las calles y se sigue tirando a las calles, en la Plaza de la Bandera, frente al altar de la Patria, ahora se va a tirar a las calles, a las urnas. Esa es la consigna. Pero el manual de fraude está prácticamente siendo implementado. ¿Qué ha sucedido aparte de eso? Que, como lo comentábamos en el programa de ayer, en el curso de los acontecimientos posteriores, el gobierno adoptó también una estrategia muy encaminada. Ya sabemos que es esparcir, que la gente se desanime para forzar la abstención lo más que se pueda y dentro del segmento que vote tratar de que el porcentaje del voto militante comprado de ellos sea mayor. Eso es elemental que lo quieran hacer. Pero también vamos a tratar de dividir a la oposición. ¿Cómo tratamos de dividir a la oposición? O coqueteando con una de las partes. Porque eso es lo que ha pasado aquí, señores. Y eso lo entiende todo el mundo. Increíblemente, al Partido Revolucionario Moderno le han tirado una especie de cáscara de guineo en el camino para que se vaya. Teníamos la impresión de que ya estaban siendo suficientemente veteranos en política para ver esa, no, porque no era una cascarita pequeña, era un cascarón enorme. Por la razón que fuera, ellos se han prestado de alguna manera a un diálogo que es aparte de que es un engaño, es una celada que tiene múltiples finalidades. Primera finalidad, el gobierno, el Palacio, imponer el sitio o los mediadores. Yo disfrazo gente mía de mediadores, ni más ni menos lo que hizo. CONEP. ¿CONEP de qué? El CONEP es el Comité Político Empresarial de Danilo Medina en su cúpula. Lo controla más que el comité político, porque es a base de negocios.
pingües negocios, billonarios negocios. Este fue el CONEP, creo que tenemos la información de ayer, cuando ellos fueron a darle el abrazo a la Junta Central Electoral después del fraude descomunal del 6 de octubre. A felicitar que eso se había hecho con el voto automatizado. Creo que lo tenemos por ahí para que lo pongamos. Primera movida. Mediadores que son partes, disfrazados de mediadores. La gente que le estaba haciendo el trabajo, CONEP reitera apoyo a la Junta Central Electoral. Eso fue 3 o 4 días después del fraude del 6 de octubre. No le valió a ellos, que es participación ciudadana, declarar ilegítimo el proceso, que se reportara compra de votos de un 30%, hasta en las filas, que hubiera mesas votando hasta las 2 de la mañana, participación ciudadana constatando que se metían guaguas enteras para poder alterar la votación. Un proceso del cual debieron salir presos todos. El CONEP va a lavarlo. ¿Por qué? Porque el CONEP no es el CONEP de antes, lo decíamos ayer. Es un CONEP que ha sido captado, ha sido tomado en su cúpula para manipular el conglomerado, con 2 o 3 grupos económicos que están ahí, hacen lo que le da la gana al Palacio Nacional. Así que primera herramienta era buscar mediadores que no eran mediadores. En un organismo, ya puede volver, que, nombre bonito, Consejo Económico y Social, pero constitucionalmente un órgano del Poder Ejecutivo, adscrito al Poder Ejecutivo, a Danilo Medina, según la ley de creación. Si la oposición me compra la premisa de que los mediadores son mi gente en un área donde son el patio mío, allá que Monseñor usó una expresión un poquito desconsiderada para el doctor Leonel Fernández, de que se podía negociar hasta en un patio, siempre y cuando en el patio no esté el que cometió el fraude sobre el cual se quiere negociar. Porque ahí ni en un patio ni en ningún sitio puede haber un diálogo. Pero ¿qué era el regalo? Si el Palacio logra imponer que sea con los mediadores, fichas de ellos disfrazados de mediadores, y en una arena que era el Palacio Nacional, ellos hubieran podido hacer la reunión como debió haberlo hecho, era en el Palacio Nacional, en el Salón de las Cariátides. ¿Por qué? Porque es una dependencia de la Presidencia de la República. No tenían que irse a refugiar de que la Ucamaima. La Ucamaima no tiene que ver con eso. Eso es un órgano del Poder Ejecutivo. Lo quisieron disfrazar. Cualquier colegial ve a 10 millas de distancia esa maniobra. Y uno no iba a soñar que el Partido Revolucionario Moderno, con una especie como de ínfula de que ya es un problema de que lo están juramentando en la presidencia de la República, va como manso corderito a comprarle el anzuelo al Palacio Nacional, por Dios. Pero por si acaso merecían o necesitaban un aldabonazo popular del error que estaban cometiendo. Un error que a quien le hace daño es a ellos, no al bloque de partidos de este lado y a la República Dominicana, porque al ellos romper la armonía de que se manejara en grupo la estrategia, los 2 bloques, la estrategia electoral frente al fraude, a quien ellos, de lo que ellos estarían desertando no es del grupo de partidos que sí vamos a seguir y estamos combatiendo esa junta y ese fraude, sino el pueblo dominicano, que era el que estaba protestando en las calles, que se supone que el PRM es a ese que se debe y que no va a dejarse llevar a acuerdos de aposentos y a conciliábulos de aposentos con el Palacio Nacional que cometió el fraude. Y mucho menos a cambio de todas las cosas que se están diciendo que se están ofreciendo.
Triste decirlo, pero con la misma responsabilidad con que estamos encarando a la Junta Central Electoral por el golpe de Estado que dio junto con el Palacio Nacional. El partido político que le haga ojo bonito a eso no puede entender que se va a quedar sin una crítica. Pero no nuestra nada más, no. El pueblo dominicano, extraño, que diga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, el Palacio ejecuta esa medida, esa jugada para ver si se van con la cascarita y por lo menos se han ido en las primeras 2 sesiones. Ya vimos a Luis Abinader, nuestro amigo, esta tarde diciendo que solo la unidad de toda la oposición en coordinar medidas podría evitar situaciones de fraude. Exactamente eso. Eso hasta se firmó. Nosotros tuvimos en el restaurante Villar, Hermanos Villar, una rueda de prensa, 14 partidos, 5 días antes de las elecciones, donde enseñamos el documento y lo depositamos en la Junta. Actuar en conjunto, los 13, 14 partidos. ¿Cómo es que el PRM va a parar una mesa sentado al lado de Temístocles Montaz? Danilo Medina ni siquiera se dignó mandarle al penco para que tuviera un poquito de estatura de candidatura presidencial el asunto. No. Temístocles que vaya de Najayo a la presidencia del PLD a darse un abrazo con el PRM. ¿Qué pasa? Digo, nos duele porque nosotros tenemos amigos y los seguimos teniendo, incluso somos aliados electorales, porque los 2 bloques son aliados electorales, como ustedes saben, en 23 provincias a nivel senatorial y en muchos municipios ahora para las elecciones municipales. ¿Cómo es que se salen como esa? Antes en el hipódromo había un famoso locutor, Simón Alfonso Pemberton, que era muy pintoresco, describiendo el inicio de una carrera. Y entonces, cada vez que se salía un caballo, se salió pata blanca de la gatera, como que se había ido adelante. Señores, yo creo que ahí hay una multiplicidad de factores muy preocupantes, que nosotros tenemos la esperanza que el PRM va a rectificar, todavía están a tiempo, porque el gobierno le va a ofrecer de todo, lo repito con toda responsabilidad. El gobierno de Danilo Medina, que es capaz de cualquier cosa, de todas las mentiras, mentiritas, mentirotas, todas las falsedades que usted se pueda imaginar, es capaz, y lo ha demostrado el gobierno de Danilo Medina. En el manejo de una situación de diálogo no va a ser menos de ahí. Así que el que le quiera creer a un gobierno que ha sido el catálogo de mentiras personificado es porque o es masoquista o se pasa de bobo. Pero para que el PRM se haya salido de la gatera en una forma tan sorprendente, que dicho sea de paso, ha sorprendido tanto a los partidos de este bloque como a sus propios aliados en el bloque de ellos, que están perplejos. Es más, ahora ha habido, el movimiento fue tal de envolver al PRM para disimularlo ahí, que ayer en la reunión todo el mundo entendía que iba a terminar en una especie de limbo, porque el PRM no va, se retira ayer. Parece que dándose cuenta de la metida de pata que habían tenido. Pero el gobierno lo cita otra vez hoy a las 9 a través del diálogo. Y uno entendía, si ellos decidieron no ir ayer a las 5 de la tarde, ¿cómo van a ir a las 9 de la mañana? Ah, no, pues ellos se aparecieron. Ellos fueron. Entonces salieron los voceros del gobierno a decir que el PLD y el PRM tienen una gran preocupación por la democracia dominicana.
Oigan bien. Ya el PLD siendo vocero del PRM por la democracia dominicana, decía el amigo Francisco Javier. Oye, en la prensa, ustedes buscan en redes y esto es increíble. Oye, le han dado una amarrada publicitaria ahí para agarrar la imagen de PRM, disque de oposición, y mezclarla con un tufo de componendas. Porque no hay otro camino. ¿Qué es lo que la gente va a entender? Que hay una componenda. Porque la gente no le va a entender que el que cometió el fraude, el PRM esté de paños y manteles sentado en una mesa. ¿Dialogar qué? Es como lo decíamos ayer, que un banco sea asaltado por un grupo. Y entonces cuando asaltan, se llevan el botín, después entonces le piden un diálogo a los asaltados. Vamos a dialogar sobre que por qué pasó esto. Usted está dialogando con las personas que se llevaron, que hicieron el asalto. Esa es la diferencia. El gobierno quería plantear diálogo de qué cuando usted tiene una Junta Central Electoral ahí que no ha movido a nadie y siguen en los preparativos para hacer un fraude todavía mayor que el del 16 de febrero. ¿Qué es lo que van a dialogar? En una premisa que es adscrita a la presidencia de la República, con empresarios y mediadores que son fichas del palacio disfrazados. Eso es ponerse de mojiganga, eso no es dialogar, eso es ponerse de mojiganga. Entonces, ante lo inexplicable de que fueran hoy otra vez, se produjo algo esta tarde muy interesante, y a nosotros las cosas que pasan espontáneamente, pero que tienen un sentido de aferrarse a cierta escala de valores, nosotros la saludamos de una vez. Los grupos de jóvenes que fueron, son 3 o 4 grupos distintos, pero fueron ayer a hacer la erupción de que qué es esto, un acuerdo donde ni siquiera ellos habían sido convocados. Hoy fueron a entregar un documento ahí, donde ellos dijeron, no, las razones, eso que yo le estoy explicando a ustedes aquí, de que te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. ¿Cómo puede venir ese grupo que está ahí a servir de mediadores? ¿Mediadores de qué? Si son fichas del gobierno. Los jóvenes no cogieron de esa, como dicen. Le dijeron, no, nosotros no vamos a participar en eso aquí. Porque los jóvenes saben, y fíjense que son jóvenes que quizás no van a tener la experiencia política para manejar, entender situaciones quizás de personas que hayan podido tener un poquito más de vivencia en las lides políticas, pero reaccionan instintivamente. ¿Cómo reacciona una persona común, normal? Señores, nos ofendieron nacionalmente con un fraude, un golpe de Estado a la democracia dado por el Palacio Nacional. ¿Qué hacemos nosotros sentados con ellos aquí dialogando de qué? Sin averiguar lo que ha sucedido, o mejor dicho, sin que se certifique, porque ya está averiguado, está confesado por los técnicos de la Junta. Explotó eso ahí adentro, de ellos mismos. Y los jóvenes le dicen, no, nosotros no vamos a participar en este diálogo aquí. Nosotros vamos a tener nuestro propio diálogo, que vamos a convocar a todos los partidos. Número 1. Número 2, a toda la sociedad civil. Y número 3, a la Junta Central Electoral. Señores, en el diálogo mentira farsa ahí, donde pusieron al PLD, el PLD le está brindando café a PRM ahí. Ahí no está la Junta. La Junta no está ahí. Es decir, la Junta se supone. Fíjense, si el gobierno tiene un control total de esa premisa ahí, que no se dignan ni siquiera decirle, señores, Junta Central Electoral, aquí se está discutiendo las consecuencias de que ustedes privaran a la República Dominicana por primera vez en 100 años de una elección presidencial. Pero ustedes no están aquí, porque aquí hay una serie de bebiendo café o refresco, Coca-Cola de dieta.
perdiendo el tiempo miserablemente, engañando a la República Dominicana de nuevo. El Palacio. No, la Junta no está citada. A la de los jóvenes sí. Porque los jóvenes dijeron que mañana en el Hotel Radisson a las 7 de la noche van a convocar para empezar a hablar de los temas que les interesan. Número uno, el esclarecimiento de lo que pasó y las responsabilidades de lo que pasó. Fueren a quien fuere, incluyendo el gobierno o empezando por el gobierno. Y la Junta Central, la propia Junta Central Electoral. Y una serie de temas que ellos han delineado. Ya lo habían hecho en el acto de la Plaza de la Bandera, pero ahora creo que incluso proponen, según el parte de prensa que salió en el Nacional y en el Caribe hoy, y que uno de los moderadores va a ser el reputado abogado José Luis Taveras, que ha sido una persona que ha mantenido un discurso muy firme, muy sólido de institucionalidad. Incluso escribe espectacularmente bien, pero es, diríamos, un experto describiendo la quiebra social e institucional de la República Dominicana, donde se inserta esto de un gobierno que ha cualquierizado la vida institucional del país en una forma brutal. Entonces va a ser uno de los moderadores según el parte de prensa. Mencionaron al doctor Guerrero, creo. Creo que mencionaron al padre Rogelio, un grupo de moderadores para que se empiece a tratar, pero no a dialogar para floretear, a dialogar sobre una tragedia nacional que sucedió. Aquí sucedió una tragedia y está en curso otra. Porque esa Junta no se fue para su casa, que estamos averiguando lo que pasó. No, esa Junta está tratando de hacerle al gobierno otra vez un traje a la medida, como pueda. En opinión nuestra no va a poder, pero de que están tratando. A mucha presión hemos ido logrando algunas cosas que la Junta ha tenido que ir concediendo. Por ejemplo, el observador del escrutinio, la posibilidad de filmar, que IFES investigue los escáneres. El lector de las dactilares todavía está en veremos, porque parece que al gobierno no le interesa mucho porque puede parar la doble votación, que con boletas físicas es posible, más fácil. Entonces, el lector de la huella, ahí hay un problema, porque tan pronto esa huella entre ahí, luego no la pueden volver a poner en otro lado. Si no hay la huella, sí se podría acomodar que esa boleta se tire en 2 o en 3 urnas. Sobre todo que tienen copadas todas esas juntas municipales con personal que le ha dado la gana meter al gobierno ahí. Lamentablemente, con sus excepciones, muchas que las hay, pero ha metido el Partido Reformista hizo una denuncia con nombres y apellidos y cargos de cómo el gobierno había penetrado la mayoría de esas juntas municipales con personal proclive al gobierno, captado por el gobierno de alguna forma, o dependiente del gobierno de alguna forma. Entonces, fíjense cómo la dinámica de los acontecimientos va decantando posiciones. Ese segmento joven, muy bien intencionado, espontáneamente apoderados de la causa de su país, de su nación, porque esos jóvenes creen que puede haber una República Dominicana mejor a la que están viendo. Dijeron, no, pero nosotros vamos a convocar. Y fíjense que dice todos los partidos políticos, porque ¿qué quería el gobierno? No, esto lo vamos a tener, que quedemos aquí nada más, es más, que quedemos nada más el PLD, que hizo que su gobierno es uno de los principales responsables junto con la Junta Central Electoral de toda esta debacle, y el PRM, para que el PRM se achicharre lo más que se pueda, que ni siquiera vaya con los aliados, solo ellos, para dar la sensación de que esto está arreglado. Ya nosotros convencimos al PRM de que con nosotros no hay problema.
Ustedes saben lo que significa eso que te están... Si los amigos del PRM no se están dando cuenta, eso es lo que el gobierno está tirando, que ya se arregló con el PRM, ese palacio, el palacio de Odebrecht, el palacio de los 11 mil millones de asfalto, todo eso es lo que están diciendo ellos, a costa de este diálogo de mentira que tienen ahí, es que se han arreglado con el PRM, o que cree el PRM que ellos no van a empezar a hacer propaganda con eso. Claro que sí. Y van a pagar un costo horrible. Problema de ellos. Donde va a haber firmeza en posiciones es de este lado. Por eso el presidente Fernández le dijo, yo no voy a ese diálogo así. Primero, eso es inconstitucional. Segundo, eso es un gancho. Dicho elegantemente, eruditamente, como él siempre dice las cosas. Pero eso fue lo que dijo. Y yo no voy a hacer. Y si hay un diálogo, tiene que ser con los jóvenes, que lo afuerearon ahí en la Ucamaima, del CES. Entonces, mañana hay un diálogo con los jóvenes. Por eso, la situación va colocando una especie de reacción social por más allá de los partidos. Y va a poner a prueba lo que el país espera de sus líderes. Si el PRM, por la razón que fuera, se está dejando seducir de cantos de sirena, debe de conocer dos cosas fundamentales. Número uno, que el favor popular que puedan ellos tener o no, se debe, yo diría que en un 95%, a que se entiende que ellos son una real oposición al PLD y al gobierno de Danilo Medina. Eso es lo que la gente está entendiendo. Si la gente ve que hay una componenda y un cuchipaineo con el gobierno de Danilo Medina, esa no va a ser el seguimiento que ellos van a recibir. Segundo, ya el doctor Leonel Fernández demostró en los hechos que tomó la iniciativa de frenar a Danilo Medina en todos sus intentos y en todas sus tratativas. Cuando quiso modificar la Constitución, luego de que le hizo el fraude descomunal con la formación de la Fuerza del Pueblo, las candidaturas, las alianzas y el crecimiento espectacular en el seguimiento popular. Este país sabe quiénes somos los que estamos enfrentando a Danilo Medina y su gobierno. Por si acaso el PRM se le va a olvidar eso. Ellos tienen dos caminos, o pasarse a la idea de que se les vea como que ellos no van a enfrentar ese gobierno, o fajarse a enfrentar ese gobierno. Que ni siquiera cuando lo iban a ofender a ellos y acusar a ellos, señores, ese gobierno con el que ellos están ahí sentados en ese CES, que es una dependencia de la Secretaría de la Presidencia, estaba por acusar a Luis Abinader una felonía, una barbaridad, de crearle un expediente falso hace 20 días. Y el premio es irse a estar coqueteando con el gobierno ahí, embrujado, en esa mascarada, en esa pantomima de diálogo. Señores, las consistencias de los líderes se muestran en situaciones de crisis. Ahí es que los líderes se crean o se crecen, o se destruyen, o se extinguen, o se mediatizan. El país tiene los ojos más abiertos de lo que ustedes creen. Entonces no vayan a perderse en lo claro, que si se perdieron el país se lo va a reclamar. Y va a haber, una vez se lo reclame a ustedes, quiénes son los que le han dicho las cosas como son y han echado los pleitos por el pueblo dominicano como hay que echarlos, sobre todo con un gobierno que ha demostrado que está dispuesto a todo. El gobierno de Danilo Medina le demostró a este país que está dispuesto hasta que se cancelen las elecciones con tal de que hacer lo que ellos le dé la gana hacer. Eso es lo que y el premio que le da el PRM es estar ahí tirándose. Hay que ver, parece que evitaron las fotos, que la estamos buscando, pero estaban ahí. Entonces, protéjanse ustedes mismos y protejan la unidad de la oposición,
que el país necesita. No somos nosotros en la en el bloque de partidos de este lado. Nosotros tenemos muy bien establecidas las potencialidades enormes electorales de nuestro bloque, con o sin PRM, con o sin. A quien ellos se deben de cuidar es del pueblo que los sigue a ellos mismos, de que no se les vea como una especie como de si están dejando narigonear o meter en comparsas carnavalescas con un gobierno aterrado porque fue sorprendido infraganti en este fraude contra la democracia dominicana. Así que, señores, quería darles a ustedes esta perspectiva hoy porque es importante ver un poquito a través de los entretelones de estos acontecimientos. Nosotros mañana vamos a estar presentes como Fuerza Nacional Progresista en ese diálogo. Exhortamos en el diálogo de los jóvenes, convocado públicamente por los jóvenes. Exhortamos a todos los partidos políticos, a todas las fuerzas políticas del país a acudir a esa llamada de grupos que son sanos, grupos que uno puede criticar alguna que otra de sus posiciones, porque esa es la democracia. Pero tienen un genuino interés en defender la democracia de la nación. Incluso han tomado como símbolo la bandera nacional. Esta, que es el alma donde están todas las luchas de nuestros próceres, nuestros principios, nuestro Dios, patria y libertad. Parece que quieren blindar su lucha con ese lienzo tricolor glorioso, henchido de heroísmo por todas partes. Y para las grandes causas nacionales, la única bandera que debemos llevar, no solo en las manos, sino en el corazón. Por eso, señores, muchísimas gracias por su audiencia de esta noche. Mañana volveremos en una nueva entrega de A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Hasta mañana, Dios mediante. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.